Buenas noches, profesor. En esta ocasión voy a explicar los cálculos que se realizaron para determinar los valores que nos pide el problema 9 del capítulo 2, que consiste en determinar el voltaje 0,1 y el voltaje 0,2 del siguiente circuito, que es este. Consiste en una fuente de voltaje de 12 volts, seguida de un diodo de silicio, seguido de una resistencia de 4.7 kiloohms y finalmente conectado a un diodo de silicio. Decidí hacer un circuito equivalente para facilitarme la forma de verlo gráficamente. Consiste en lo mismo, que es un circuito en serie que tiene una fuente, ambos diodos y la resistencia conectados a tierra. Lo que sigue es la fórmula, una ecuación que se genera para determinar BR de acuerdo a la posición en la que están los símbolos, el positivo y el negativo. Es decir, comencé poniendo positivo B de acuerdo al símbolo que está aquí, siguiendo este orden, y le sigue el menos voltaje del diodo 1, que es este, porque recordemos que esta es la parte negativa, seguida de menos el voltaje del diodo 2, que es aquí donde finaliza, siguiendo este orden, y sustituyendo los 12 volts menos los 0.7 volts que tiene un diodo de silicio, menos los otros 0.7 volts que tiene el otro diodo de silicio, nos da un resultado de 10.6 volts. Después de eso se calcula la corriente, que por ley de Ohm sabemos que I es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo tenemos los 10.6 volts entre la resistencia, que sería de 4.7 kiloohms, nos da un resultado de 2.255319 miliamperes. Ok, teniendo estos datos podemos conseguir finalmente lo que nos pide el problema, que es B01 y B02. Para B01 tenemos que es el voltaje, es decir, los 12 volts, menos el voltaje del diodo 1, que es 0.7, nos da un resultado de 11.3 volts. Después se tiene que el B02, que es voltaje, o sea, los 12 volts, menos B, el voltaje del diodo 1, menos el voltaje de la resistencia, que ya la calculamos, sería 12 volts menos 0.7 menos 10.6, que nos da un resultado de 0.7 volts. Dicho esto, vamos a pasar a hacerlo prácticamente y comprobar si es verdad que estos cálculos son correctos. Bien, pues una vez calculado esto de manera matemática, vamos a comprobarlo de manera práctica. El primer paso es ya tener lista la fuente. Ahora se va a medir que tenga un voltaje de 12. La vamos a... Bueno, pues aquí existe un poco de fluctuación, pero son los 12. Y ahora vamos a conectarlo al circuito. El negativo ya estaba conectado. Ahora falta poner el positivo. Bien, ahora nos pide que calculemos B01, que sería de este punto a tierra. Pues ya que tenemos colocadas nuestras puntas en donde deben de realizarse la medición, confirmamos que el multímetro marca 11.31 y en los cálculos nos dice que es 11.3 volts. Ahora procedemos a medir B02. Bien, ya que nuevamente tenemos colocadas las puntas en donde corresponde, que es en estos puntos, confirmamos que el multímetro nos marca 0.68, que es muy cercano a 0.7 volts de los cálculos que nos salieron, y de esta forma comprobamos que los cálculos son correctos, ya que coinciden. Bien, ya que comprobamos de manera
práctica y de manera matemática los resultados y que coinciden, existe una forma más visual de hacerlo, que es simulándola. Estoy usando Multisim, tengo aquí mi circuito, tengo la fuente de 12 volts, un diodo, una resistencia de 4.7 kiloohms y otro diodo, perdón. Tengo un multímetro que hace las funciones de B01, que va de este punto a este otro que es tierra, y de este punto a tierra, tal y como le indica el circuito dibujado. Sacamos aquí y aquí y simulamos. Está cargando y bien, aquí nos muestra que es 11.42, que en comparación con el otro tiene también una ligera diferencia, pero pues es mínima. Y por esta parte tenemos 578 milivolts, que vaya transformándolo es cerca de los 600, o sea, de 0.6 volts, que realmente deberían de ser. Lo ideal es que un diodo fuera de 0.7 volts, pero no todos funcionan de la manera ideal. Y aquí comprobamos que los cálculos y las mediciones prácticas están correctas. Gracias.